Seminario de fractura de pelvis. Los integrantes fueron Brandon Castañeda, Carolina Echeverry y Juan Sebastián Mazo. Por definición, la fractura de pelvis se encuentra entre las lesiones ortopédicas más complicadas. Aunque son de rara presentación, están asociadas a una alta tasa de mortalidad. Estas incluyen fracturas del anillo pélvico, acetábulo, sacro y por avulsión. Generalmente se le atribuye un mecanismo de lesión importante, principalmente en población joven. Suele ser de alta energía por accidente de tránsito, pero también puede existir un mecanismo de baja energía por aplastamiento o caídas simples en pacientes con predisposición patológica u osteoporosis. Estas varían en gran medida entre fracturas estables e inestables según el mecanismo de lesión. Estas últimas están asociadas a gran morbilidad y mortalidad. También se caracterizan porque se pueden asociar lesiones arteriovenosas ilíacas importantes o de vísceras pélvicas, rectales y genitourinarias. Empezaremos hablando de la anatomía. La pelvis es una estructura ósea la cual está situada en la zona caudal del tronco. Sus funciones principales son soportar el peso del cuerpo cuando se está en bipedestación, proteger los órganos pélvicos y proporcionar un lugar de anclaje. Para algunos músculos de los miembros inferiores, la pelvis es una estructura fuerte y estable. Ahora hablaremos de la parte ósea y articular. El primer hueso es el hueso, son los huesos costales. Son dos huesos innominados. Estos dos huesos se encuentran dispuestos uno al lado del otro, formando la mayor parte de la coxis. Estos huesos están conformados por tres partes que se fusionan durante el crecimiento. En la primera parte es el ilion. Es la parte más grande y superior del hueso costal. Tiene forma de abanico y forma las crestas ilíacas. Se articula en la parte posterior con el sacro. El segundo hueso es el isquion. Es la parte inferior y posterior del hueso costal. Forma la comúnmente llamada hueso de sentarse. Es la parte del cuerpo que soporta el peso cuando se está en posición sedente. El isquion se une al ilion y el pubis en el acetábulo. El tercer y último hueso es el pubis, que es la parte más anterior e inferior del hueso costal. Los huesos púbicos de cada hemicuerpo se encuentran en la línea media y forman la sínfisis púbica. Ahora pasamos a hablar del sacro. El sacro es un hueso formado por la fusión de 5 vértebras sacras, se encuentra en la base de la columna vertebral y se articula con los huesos ilíacos formando la articulación sacroiliaca. El sacro además cumple la función de proteger estructuras nerviosas importantes que se encuentran en la zona. La coxis es el hueso más inferior de la columna vertebral y está compuesto por 3 a 5 vértebras fusionadas. El coxis tiene poco papel en el soporte del peso, pero contribuye a la estabilidad de la pelvis y es el punto de anclaje de algunos músculos y ligamentos. En cuanto a características de la pelvis, cuenta con un acetábulo, que es una cavidad en el hueso costal que permite articularse con la cabeza del fémur y formar la articulación femoroacetabular. El acetábulo está formado por parte del ilion, el isquion y el pubis. La siguiente característica es el foramen obturador, que es una abertura en el hueso costal formado por el pubis e isquion. Está cubierto por la membrana obturatriz donde se encuentra el canal obturador y por allí pasan estructuras como son el nervio obturador, la arteria y la vena obturatriz. Y la tercera característica es el arco púbico. Es un ángulo formado por la rama inferior de los huesos púbicos. En las mujeres este arco es más grande para así facilitar el parto. Entonces vamos a hacer un recuento de las tres articulaciones. La primera que tenemos es la articulación sacroiliaca, la segunda es la sínfisis púbica y la tercera articulación es la coxofemoral. En cuanto a músculos, los vamos a dividir en tres grupos. El primer grupo son los músculos del suelo pélvico. El primer músculo es el elevador del ano, que está compuesto por varios músculos. El primero de estos es el pubococcigio, que une al pubis con el coxis. Es importante para el control de la micción y la defecación. El segundo es el iliococcigio, va del ilio al coxis, da soporte a los órganos pélvicos. El tercero y último es el pubo rectal, que rodea el recto y los mantiene en posición. El segundo músculo de este grupo es el coccigio, que ayuda a completar el piso pélvico y estabiliza la pelvis. Ahora, el segundo grupo son los músculos que se conectan a la pelvis. Aquí está el glúteo mayor, que realiza extensión y rotación externa de la cadera. El glúteo medio y menor ayudan a la abducción y estabilización de la pelvis durante la marcha. El tercer músculo es el piriforme, que realiza rotación externa de la cadera y estabiliza la pelvis. Luego continuamos con el obturador interno y externo, que permite rotación externa de la cadera. El siguiente son los aductores,
largo, corto y mayor. Dan la aducción de la cadera y estabilizan la pelvis al caminar o correr. Pasamos al psoas ilíaco, que flexiona la cadera y estabiliza la pelvis. Continuamos con el recto femoral, que ayuda a la flexión de la cadera. Y el tercer grupo son los músculos asociados. Acá tenemos el tensor de la fascia lata, que ayuda a la abducción de cadera y estabiliza la pelvis. Y por último tenemos el cuadrado lumbar, que contribuye a la estabilización de la pelvis. Ahora hablaremos de la epidemiología. Representa el 3% de todas las fracturas. La mayoría de las fracturas de este tipo en adultos jóvenes son ocasionadas por traumas de alto impacto, y aquí se ven principalmente afectados los hombres. En cuanto a la tasa de mortalidad, se viven fracturas inestables del 10 al 16%, pacientes ancianos a un año después de la fractura 20-25%, hemodinámicamente inestables 20% y hemipelvectomía 60%. Más del 70% de las fracturas de pelvis en adulto mayor ocurren en las mujeres. Se presenta en el 20% de los pacientes politraumatizados. En cuanto a fracturas predisponentes, tenemos el uso de alcohol y drogas, que aumenta el riesgo de accidente y conductas imprudentes, las actividades deportivas peligrosas, deportes de contacto, riesgo, como motociclismo, lucha, deportes extremos, etc. La osteoporosis es el factor más común, particularmente en las mujeres posmenopáusicas. En cuanto a la edad avanzada, la movilidad reducida, el equilibrio deteriorado y la pérdida de fuerza muscular aumenta el riesgo de caída y de sufrir una fractura. En cuanto a comorbilidades, tenemos que las enfermedades crónicas como la artritis, diabetes y enfermedades cardiovasculares aumentan el riesgo de caída y retrasan la recuperación. El sedentarismo debilita la parte muscular y ósea y los hace más propensos a sufrir fracturas. La deficiencia de vitamina D disminuye la absorción de calcio, por lo cual se puede debilitar a nivel óseo. En cuanto a mecanismo de lesión, tenemos que tener en cuenta que este tipo de fracturas se ven muy asociadas con traumas de alto impacto, por lo que tendremos diferentes líneas de fractura. Primero, las fracturas que no afectan la integridad del anillo. Estos son arrancamientos por tracción de miembros descontrolados que se producen durante el crecimiento. Se arranca un trozo de isquio en un trozo de la cresta ilíaca anterosuperior o de la espina ilíaca, y en la pubertad se dan a través del cartílago de conjunción. En el adulto, tenemos que las fracturas se producen por un trauma directo que no interrumpe la integridad del anillo pelviano en dos puntos. Luego tenemos las fracturas de la cresta ilíaca. Estas se dan por caídas sobre el ala ilíaca y la hoz de caballo. Luego, la rotura de la rama isquiopubiana. En ancianos osteoporósicos, por caída sobre el fémur. Y puede afectar las cuatro ramas o una, dependiendo de esto, si se puede independizar de un fragmento en ala de mariposa o no. Luego tenemos las fracturas transversales del sacro, que son cuando se caen sentados. En estos casos se puede luxar el coxis o se puede producir una fractura transversal del sacro que estará más o menos desplazada. Y las fracturas en libro abierto, que son producidas por un traumatismo en dirección anteroposterior en el que se rompen los ligamentos. En cuanto a síntomas, se presenta un dolor agudo generalmente localizado en la región pélvica, que puede aumentar con el movimiento. El dolor puede irradiarse hacia la cadera, la ingle o la parte baja de la espalda. Pasamos a la inmovilidad, que es dificultad para moverse y soportar peso sobre la pierna afectada. Continuamos con hematomas y edemas, que se da por el resultado del sangrado interno o golpes alrededor de la pelvis o alrededor de las caderas. La deformidad visible, que en algunos casos puede haber una deformidad evidente de la pelvis o la extremidad inferior, dependiendo de la gravedad de la fractura. Pasamos a la sensibilidad, a la sensación de inestabilidad, que es la sensación de que la pelvis está inestable. Dificultad para sentarse o acostarse por el aumento de presión sobre la zona. Pasamos a síntomas de shock, que en fractura severa, especialmente si hay sangrado interno, el paciente puede presentar síntomas de shock como confusión, sudoración excesiva y palidez. En cuanto a hallazgos clínicos, tenemos la deformidad o desviación, el dolor a la palpación, la presencia de hematomas y edemas, la limitación del movimiento y signos neurológicos. En casos severos se puede observar alteraciones neurológicas como debilidad o pérdida de sensibilidad en las extremidades inferiores. A continuación veremos una tabla con los hallazgos radiográficos. Existen tres formas de clasificar las fracturas de pelvis. La primera es John Burgess, que es una escala que se mide según el mecanismo de lesión, dando cuatro mecanismos: compresión anteroposterior, compresión lateral, cizallamiento vertical o un perfil mixto. La otra sería la escala de Thiel y la de AO, que son muy parecidas, ya que ambas hablan de la estabilidad, pero la de Thiel se enfoca en el compromiso del anillo pélvico, mientras que la de AO incluye el plano de compromiso, sea vertical o horizontal. Ambas cuentan con una nomenclatura para designar la zona anatómica donde se encuentra la fractura.
Podemos observar que en la escala de John Burgess están los 4 mecanismos de lesión y sus características comunes, también características que diferencian una entre otra. En la escala de Thiel tenemos el tipo A, B y C según la estabilidad o su inestabilidad y la zona anatómica. En la escala de la O tenemos también esa parte de estabilidad y también una numeración y un lugar anatómico donde se encuentra la fractura. En cuanto a lesiones asociadas, tenemos lesiones vasculares, sean principalmente venosas, también arteriales, pero no son tan frecuentes, lesiones genitourinarias y lesiones neurológicas. Como complicaciones agudas se puede presentar compromiso del aparato reproductor, sea masculino o femenino, lesiones rectales, lesiones de raíces nerviosas y rotura diafragmática o de otra musculatura. En las complicaciones crónicas tendríamos dolor crónico, disfunción sexual y discapacidad funcional persistente. Existen muchas otras complicaciones debido a que estas de las lesiones ortopédicas más complicadas, como se menciona. Métodos de tratamiento quirúrgico. Como primero tenemos la fijación interna con placas de reconstrucción posteriores y anteriores en las fracturas de acetábulo, utilizando los abordajes ilioinguinal de Letournel o transglúteo de Kocher. En el manejo de las lesiones de la sínfisis púbica o de las fracturas de la rama del isquion púbicas, se utiliza el fijador externo con el fin de lograr un cierre si se encuentra una diástasis en casos en los cuales que ésta deba estabilizarse de forma inmediata y cuando las condiciones médicas del paciente no permiten realizar un procedimiento quirúrgico más amplio, como cuando están politraumatizados o hemodinámicamente inestables. Ahora bien, si el estado médico del paciente lo permite, se prefiere una fijación interna con placas de reconstrucción a través del abordaje de Pfannenstiel. Después, se recomienda el uso de tornillos iliosacros percutáneos para la fijación de fracturas del anillo pélvico posterior, pero esta se considera que es una técnica quirúrgica difícil de ejecución debido a la anatomía propia de los componentes óseos de la pelvis. Por eso también se consideran otros métodos de tratamiento para estas fracturas como las placas de reconstrucción utilizando un abordaje ilioinguinal y la fijación con barras hilosacras en los casos unilaterales con gran defecto o cuando hay conminución, inestabilidad bilateral y lesiones invertebradas. Rehabilitación, fases y objetivos. Tenemos que la fase 1 se realizará durante la primera y la segunda semana. Aquí trabajaremos el control del dolor en el paciente, la reducción del edema, los cambios de posición en los diferentes decúbitos y sedentes, la bipedestación tan pronto como el paciente la soporte y trabajar en el equilibrio, el control de troncos de los diferentes sedentes o la bipedestación con el caminador si el paciente lo tolera. Y por último, en el mantenimiento del trofismo muscular con métodos isométricos. La fase 2 se desarrollará entre la tercera y la 12ª semanas. Acá tendremos como énfasis el alivio del dolor del paciente, el mantenimiento del rango articular, teniendo en cuenta que su ama máximo de flexión de cadera será de 120 grados. Evitaremos el apoyo unipodal mantenido y habrá que realizar un fortalecimiento de core teniendo en énfasis las rotaciones del tronco. Se trabajará el mantenimiento del trofismo muscular con ejercicios de contracción concéntrica y el equilibrio para el control del tronco con marcha con asistencia de barras paralelas, caminador o de muletas. La tercera fase se desarrolla entre la 12ª y la semana 16. Acá el énfasis será en el mejoramiento del rango articular, ahora trabajando con los rangos completos, el fortalecimiento muscular con progresión a ejercicios resistidos, el mejoramiento del control postural en el paciente y una reeducación de la marcha libre, ya que se realiza el retiro progresivo de las ayudas de deambulación. Dentro de las consideraciones especiales de la fractura tenemos dos principalmente. La primera es que el éxito de la rehabilitación depende de la adecuada determinación de la zona de fractura, ya que de esto va a depender si se instaura un tratamiento conservador o quirúrgico. Y la segunda es que aunque esta fractura no es muy frecuente, como se mencionó, es del 3% de todas las fracturas, tiene una alta tasa de mortalidad, discapacidad y complicaciones para los pacientes que cursen con ella. Estas serían nuestras referencias bibliográficas y muchas gracias por la atención prestada.